Ahora sí, hola chicas y chicos, vamos a iniciar nuestra última clase de contenidos de lenguaje y comunicación. A menos de una semana de la PSU, estoy muy contento de que hayamos llegado a la clase número 23, que este proyecto haya salido adelante gracias a los que vinieron desde el principio, a los que se fueron integrando con el tiempo, a los que se integraron ahora al final. ¿Cómo están, chicos y chicas? ¿Cómo se sienten? ¿Desde dónde nos están escribiendo para seguir con la tradición de preguntarles? ¿Están nerviosos? ¿Nerviosa Romina? ¿Nervioso el Hanset? Erwin desde la preciosa ciudad de Valdivia. Pucha que me gusta Valdivia a mí. Me iría a vivir feliz para allá. Mono está nervioso. Están nerviosos, chiquillos. Pucha, los entiendo harto en verdad. Francisco de Talca, Ivonne de Rancagua, Carolina de Limache, Vania de Melipilla, Johnny de Nacimiento, Ñuñoa, Miguel, Francisco desde Talca, escribió Tala, pero me imagino que quiere decir Talca. Tala es un libro de Gabriela Mistral. Marita desde Arica, Dimán de San Miguel, Kevin desde Maipú, Ezequiel desde Chillán, Kirchat desde Valparaíso. Nicole se pregunta por qué no está nerviosa. Vania nos cuenta que escribe desde Melipilla, Camila Javiera desde Las Condes, Nicole desde Puerto Montt, Fer desde Angol, Lucita desde Punta Arenas, Kaiserígeno desde Cerrillos, César desde Arauco, White Rose de Santiago, Francisco Talagante. Tala, sí, qué tontera no haberlo entendido. Chalo 95 de San Bernardo, Abner Jara de Los Ángeles. Entonces, ¿qué nos queda para ver hoy día? Nos queda ver un último contenido y luego vamos a resolver dos secciones, o sea, dos grupos de preguntas de comprensión lectora de la prueba, la PSU del año pasado. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Además, les vuelvo a recordar, tal como se los prometí el lunes pasado, de que vamos a tener una clase extraordinaria exclusivamente dedicada a la resolución de dudas. Exclusivamente dedicada a la resolución de dudas. Mañana, a las 15 horas, en este mismo canal, nos vamos a encontrar de las 15 hasta las 17. Lleguen ustedes con sus dudas, aquí el desafío es responderlas, cueste lo que cueste. Vamos a probar cómo resulta, porque igual me parece raro, siento que me van a bombardear de preguntas y cómo lo voy a hacer para tener que elegir. Entonces lo que les pido es civilidad, que ustedes tal vez se pongan de acuerdo en cuáles preguntas les parecen más importantes. Pero ahí vamos a intentarlo. Sí, una pauta, evidentemente, Hanset, es una buena sugerencia. Pero mi intención, lo que a mí me entretiene, es que ustedes puedan llegar con lo que quieran. Sí, tal vez esa es una buena idea, lo que pregunta White Rose. Ocupen el grupo para poner cuáles son las temáticas o las áreas en las que sienten ustedes que hay que reforzar. Para entrar al grupo, ¿qué hay que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Todos saben cómo entrar al grupo de puntaje?
Ya, les voy a mostrar cómo entrar a los grupos. Y ahí vamos a empezar la clase del día de hoy. A ver, a ver, a ver. No, eso no era lo que yo quería. Eso era lo que... A ver. Entramos a puntajenacional.cl. Introducimos nuestros datos. A ver. Ya, cierto que esta es la página que ustedes ven cuando entran al sitio de puntaje. Entran a grupos y aquí buscan clases online, lenguaje y comunicación. Les voy a dar el enlace ahora mismo. Ahí van al muro y aquí, en este muro dicen, profe, para la clase de mañana me gustaría que repasáramos no sé, conectores. Y lo colocan. De esta forma, yo puedo empezar a priorizar desde dónde puedo empezar a atender sus necesidades. Voy a de nuevo poner el link. El link está en pantalla para que entren a los grupos, pongan sus dudas y sugerencias para que las abordemos mañana en nuestra clase extraordinaria a las 15 horas. Ya. La clase extraordinaria es muy ordinaria. Ya. Entonces, empezamos con la materia del día de hoy, que es el discurso público. La clase del día de hoy vamos a ver el último contenido y es el discurso público. Aquí no nos vamos a demorar mucho, esto no es nada de complejo. ¿Qué es el discurso público? El discurso público le llamamos aquello que se dice, se habla o se escribe en el espacio público. El espacio público es la esfera de la sociedad en la que manifestamos las discusiones sobre los temas de interés general, sobre lo que nos interesa como sociedad. Ese es el espacio público, el lugar que corresponde a la visibilidad de la sociedad, donde la sociedad hace visible, donde hace visible sus inquietudes, sus temas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, acogemos lo que dice Hanset y lo que dice White Rose. El discurso público, entre sus características, entonces tendría un receptor colectivo. No está dirigido a una sola persona, sino que está dirigido a una comunidad, como dice White Rose. Entonces, lo primero que vamos a clasificar en esta temática
son los tipos de discurso públicos con los que nos podemos encontrar. Y eso es lo que tenemos en pantalla. Podemos encontrarnos con discursos públicos comunitarios, discursos públicos políticos, discursos públicos religiosos y discursos públicos conmemorativos. Al ser públicos se da lo que plantea Francisco Cartes Pinto. El receptor no es especializado, pues está dirigido a la comunidad entera. Debería tener el conocimiento general para participar de las discusiones públicas solamente. Pero alguien que salió de cuarto medio, cualquier ciudadano, debería poder tener acceso a este tipo de registros, de conversaciones. Hanset dice que el emisor del discurso público debe tener características que llamen la atención de los receptores comunitarios. El tema del discurso público tiene que ser un tema de interés general, de interés público, para la comunidad a la que va dirigida. Kaiserígeno señala además que el discurso público es asimétrico, no recíproco. Es decir, hay una figura de autoridad, el presidente de la junta de vecinos, el sacerdote, etcétera, que tiene la posesión del discurso, de la voz. Bueno, veamos en qué consisten estas 4 versiones del discurso público. La primera le llamamos el discurso público comunitario y corresponde con el espacio más micro de una comunidad determinada. Una comunidad que pudiese ser un establecimiento educacional, un barrio, un grupo de gente. ¿Qué caracterizaría a esto? Las temáticas son acotadas a ese interés, al interés de esa comunidad específica. El ejemplo típico de esto es una junta de vecinos. Por ejemplo, ¿qué temas ven las juntas de vecinos? ¿Alguien participa, sus padres participan o está en contacto con la junta de vecinos del lugar donde vive? Financiar la comunidad, por ejemplo, bienestar de la villa, como dice Hanset. Administrar los asuntos correspondientes a la villa, sacar proyectos adelante, gestionar con la municipalidad que las necesidades de la comunidad se vean satisfechas. Por ejemplo, si faltan luces, si la plaza está botada, le faltan juegos, poner las rejas, hacer una Navidad comunitaria, hacer talleres, etc. El discurso público comunitario entonces tiene ese tipo de registro. Luego nos encontramos con los discursos públicos que son de tipo político. Están orientados al interés social, ¿cierto? El tema de la política uno lo definiría como el bien común, según dicen.
Por lo tanto, el discurso público político es el que se relaciona con estos espacios de poder más avanzados. La alcaldía, la presidencia, los aparatos del Estado en general, los partidos políticos, los aparatos plurinacionales como la OEA, la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos con los discursos públicos religiosos. La religión, como el nombre lo dice, tiene que ver con religar al ser humano a ver, profe, si está hablando el ministro de Salud sobre una enfermedad, ¿es político? Es político si es que tiene relevancia pública. Si el ministro de Salud está hablando como médico de una enfermedad desde un punto de vista científico, no sería un discurso político, pero si se está tratando de un problema de salud pública, como por ejemplo el tema que ha estado rondando en los medios con respecto a la meningitis, es un tema completamente político. Chalo pregunta, ¿el discurso político busca convencer al receptor? Evidentemente es parte del interés de los políticos en una democracia mantener la adhesión de la gente. Exacto, Rodrigo. Bueno, pasemos al religioso. El discurso público religioso, como les iba diciendo, tiene que ver con aquellas instituciones y prácticas y cultos y doctrinas en los que se relaciona el ser humano con su espiritualidad. Y esto se vive en conjunto, se vive en comunidad. Una religión siempre funciona comunitariamente. Nadie tiene una religión a la que pertenezca esa sola persona. Eso ya es una filosofía personal, ¿cierto? Los espacios donde se da este discurso público religioso puede ser la iglesia, el culto, no sé, las personas que practican religiones budistas, pueden ser las meditaciones, qué sé yo, hay muchas religiones con las que convivimos en nuestra sociedad contemporánea. Bueno, el Papa, o cuando habla el sacerdote en misa los días domingos. Javier me dice, profe, por ejemplo, cuando en el 13 dan el discurso del Padre, ¿lo tomaría como discurso público religioso? Exactamente. Así es. Disculpen, recibí una llamada por celular, se me olvidó apagarlo antes de empezar la clase. Denme 2 segundos. Les pido disculpas. No estaba contemplado. Apagar, listo. Ya, seguimos. El discurso público conmemorativo. Para los seres humanos es bien importante tener recuerdos sobre nuestra historia, de nuestra vida en comunidad. En ese sentido es que celebramos las cosas. A veces celebramos cumpleaños, aniversarios, graduaciones, marcamos hitos
que nos sitúan en un lugar del tiempo, en un lugar de la historia, a partir de los cuales generamos sentidos. ¿Cierto? Ese sería como el principio de un discurso público conmemorativo. Se conmemora una fecha, un hito, a partir del cual generamos sentido. Por ejemplo, el 18 de septiembre lo asociamos a el inicio de nuestra vida republicana. ¿Cierto? Lo asociamos con el momento en el que nos establecimos como república independiente y libre. El 25 de diciembre, para las personas que practican las religiones cristianas, es la fecha en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Y se rememora la experiencia de María y José al momento de buscar el lugar en el que iban a dar a luz a Jesús. El 21 de mayo celebramos el Día del Combate Naval de Iquique, que nos recuerda los ciertos valores patrióticos a partir de los cuales generamos un relato, una historia de nosotros como país. Yo sí pregunta, cuando una persona muere y el cura habla, ¿sería un discurso religioso o conmemorativo? Tienen ambas dimensiones, ¿no? Pero la conmemoración tiene que ver con el recuerdo, con el volver a traer un hecho ocurrido. Y efectivamente, Kaiserígeno lo dice bien, la clasificación no es excluyente. Imagínense cuando muere un político, habla una autoridad religiosa, habla la familia, habla una autoridad política. Entonces, me gustó mucho eso que opinó Kaiserígeno, porque efectivamente no es estas categorías, como yo les digo siempre, no son no son cuestiones cuadradas en las que se da uno o lo otro. La realidad no es así. Es que, miren, lo conmemorativo no son las graduaciones. Eso lo puse en el texto como ejemplo para introducirlos al hecho de que los seres humanos tomamos fechas como a cosas importantes. El discurso público ceremonial, como el nombre lo diría, tendría que ver con llevar a cabo una ceremonia colectiva. Miren, según una fuente, que es la que les puse en el link, vendrían a ser lo mismo. Ahora bien, la mayoría de las fuentes reconocen los 4 tipos de discursos que están acá. Pero me imagino, por ejemplo, cuando a alguien le dan un premio, ahí se habla de discurso ceremonial. Las efemérides son fechas importantes que se recuerdan, ¿no? Son los hechos importantes acontecidos en un día determinado. Que, como les digo, las fuentes que yo conozco hablan de 4 tipos de discursos y ponen el ceremonial dentro del conmemorativo. La Pascua de Resurrección es religioso.
Ya, sigamos adelante. ¿Por qué no ceremonia del White Rose? ¿Qué es lo que se está celebrando en la Pascua de Resurrección? ¿Cuál es el sentido principal que tiene? Es la creencia que tiene el mundo cristiano de que Jesús resucitó al tercer día. Esa es una de las creencias que caracteriza al mundo cristiano. Ya. Decimos que los discursos públicos tienen estas tres partes. Un exordio, la exposición o el desarrollo del tema y la peroratio, que es lo que iría al final. A ver. Sí, al tiro. Estoy colocando el lápiz. Acuérdense que uno también es persona y está a fin de año y anda más cansado y distraído. Ya el lápiz no funciona el día de hoy. Nuevamente, así que vamos a funcionar sin lápiz. Ya. Entonces, Vania pregunta, ¿qué sentido tiene cambiar exordio por introducción, exposición por definición y peroratio como conclusión? Funciona más o menos. Sí, pues funciona, solo que estos son los nombres. Exordio y peroratio son los nombres clásicos. Exposición o también puede ser desarrollo del tema. Voy a escribir con el mouse, así que me voy a demorar más. A ver. Es un nombre tradicional, pero este nombre exordio y peroratio son palabras que vienen de la retórica clásica. Son términos que vienen del latín y por eso se nombran así, y en la prueba les podría salir así, como en la prueba del año pasado que preguntaron por la peroratio. Ya. Entonces, ¿qué es esto? El exordio es el momento en el que la persona, miren, estas tres cosas que tenemos en pantalla son las partes del discurso público. ¿Ya? Se dividen estas partes como en general. Tiene una estructura. El exordio entonces viene a ser el momento del discurso público en el que el emisor tiene que concitar la atención y la adhesión de los receptores. Pero ¿por qué les voy a decir otros nombres si estos son los nombres con los que aparecen en la PSU? Aunque les parezcan más raros, no sé, pues, pero imagínense, les enseño otros nombres más que estén en castellano, pero en la PSU les van a preguntar por estos. El exordio, como les digo, es el momento en el que el emisor del discurso concita la atención, la adhesión, la simpatía y la introducción del tema hacia el público.
Entonces, ¿cómo podría ser un exordio tradicional? Empezar. Queridos conciudadanos, queridos compatriotas, el último tiempo nos hemos visto afectados porque en las plazas de nuestra comunidad no hay luz, lo que expone a nuestra comunidad a peligros de delincuencia y no nos deja andar tranquilos por la noche. De esa forma, lo que se produce o lo que se debería producir es que el público entre al tema y sienta su relevancia. En la exposición se desarrolla con mayor profundidad los elementos del tema y por lo mismo la exposición estaría relacionado con un momento argumentativo. Aquí el tema se desarrolla. A partir de mediados del año pasado, que empezó a fallar el sistema eléctrico que nutría los focos de nuestra comunidad, la municipalidad no nos ha dado respuesta, nosotros empezamos a mandar por los conductos habituales y no nos pescaron. Entonces, para eso yo los he convocado para que veamos cómo podemos ir a la municipalidad. Finalmente, la peroratio concluye, pero no solo concluye, no es cualquier conclusión. La peroratio insiste en la importancia del tema y llama a la acción a los receptores. La peroratio tiene que producir una adhesión que sea práctica, que conduzca a hacer algo. Entonces no es cualquier conclusión, sino que es una conclusión que intenta conectar con la realidad, con el presente, reflexionar y moverse. Y esto no solo en el aspecto de los discursos políticos, el discurso religioso también tiene el momento de la peroratio, donde se insta a las personas a llevar a la práctica las enseñanzas que esa religión promulga. El discurso público, pregunta Katy Sky, ¿puede ser argumentativo o expositivo? Aunque tiene características de ambos, yo creo que es preponderantemente argumentativo, porque su fin no es solamente explicar o transmitir información, sino que es concitar adhesión, incitar a la acción, etcétera, etcétera, etcétera. El discurso público, al menos en sus formas tradicionales, tiende a ser monológico, ¿cierto? No se articula en relación a un diálogo, sino que a una voz que es la que habla. A ver la pregunta, Ezequiel pregunta, entonces una charla científica, ¿sería un discurso público? Lo digo porque es expositivo. No, pues nunca dije eso, que todos los discursos expositivos son públicos. No se confundan. No es que porque el discurso público tenga carácter argumentativo y expositivo signifique que todos los discursos expositivos sean públicos. No.
¿Cómo reconocen un discurso público? Por la situación de enunciación pública que tiene. Está dirigido a una comunidad, tiene un receptor colectivo, el emisor es una figura que ostenta a una autoridad pública, el tema es de interés general. Exposición puede estar puesto como desarrollo del tema también. No, nunca he visto un seminario transmitido por televisión, Ezequiel. Por eso no, Kevin. No te podría transmitir una respuesta hacia eso. Pero cuando el discurso de los científicos está destinado a informar a la comunidad sobre un tema, puede ser público. Entonces, esta pregunta salió en la PSU del año pasado. En un discurso emitido en situación pública de comunicación, la eficacia discursiva de la conclusión, que aparece como conclusión. Perfecto, perfecto. Sí, aparece como conclusión. Tenía razón la persona que lo sugirió delante. Se basa en la eficacia discursiva. ¿La eficacia qué es? Que funcione. A, una introducción general al tema propuesto, un desarrollo consistente y un cierre que muestre claramente las conclusiones. No es esa, ¿cierto? B, la autoridad del emisor, cuyo conocimiento del tema permite a los receptores opinar favorablemente. No, aunque el emisor sea una autoridad, la eficacia no se basa en eso. C, una exposición clara y coherente del tema que permita a los receptores comprender lo que el emisor propone. D, la apelación directa al receptor para que presente una opinión frente al tema que expuso el emisor. E, una síntesis de lo expuesto y una apelación a los receptores para conseguir de ellos una actitud favorable. Efectivamente, como todos lo han dicho, la respuesta correcta es E. No es tan probable que se pregunte mucho o muy difícil sobre esto. Ciertamente que no lo es. Sin embargo, es importante que lo sepan porque también, bueno, es un tema de relevancia. Estar atentos a lo que ocurre en el espacio público es una obligación que tenemos como miembros de la sociedad. Es un caracol abstracto. Lo malo de que no me funcione el lápiz es que no puedo hacer bien a Goku. Tengo que hacer un Goku más deforme. Ahí está. Ya. Entonces, les propongo que adelantemos el break para ver la parte de comprensión lectora de una sola corrida. A menos que tengan más dudas sobre el discurso público. Ya, nos vamos a tomar un break de 5 minutos y vamos a ver los ejercicios de comprensión lectora
Pido disculpas, pero yo también necesito tomarme el break. No es solo una cuestión de cordialidad, sino también de concentración, sobre todo a estas alturas del año. Entonces nos vemos en 5 minutos más y vamos a resolver preguntas de la sección de comprensión lectora de la PSU del año pasado.
siendo las 18:19 horas, volvemos a hacer la segunda parte de nuestra clase de hoy. En la primera parte vimos discurso público. Ahora vamos a resolver preguntas de la sección de comprensión lectora, que es donde ustedes tienen muchas inquietudes. Gracias por los comentarios. Constancia nomás. Lavarse el pelo, esas cosas. Ya. A ver. Tengo que arreglar una cuestión en el archivo. Ya. Me equivoqué. Porque no se está viendo la pregunta entera. Necesito la barra de herramientas. Este programa no es muy buen amigo mío. Ahí parece que se ve. Sí, ahí vemos el texto completo. Ya. Vamos a resolver estas preguntas. Vamos a partir con este texto, que es, creo, de un blog, de una página, del diario La Tercera, la sección Cultura, que se llama La novela desconocida de María Luisa Bombal. ¿Ok? Esto es de la PSU del año pasado. ¿Por qué no se ve bien? Al tamaño... A ver, déjenme ver si lo puedo agrandar un poco. Ahí leen. Es que ahí no cabe todo en la pantalla, si ese es el problema, a ver. Sí, pues que... El problema es que si no, no cabe en la pantalla. Agranden la pantalla ustedes, colócanla en pantalla completa. Ya. Ahí está bien, ¿cierto? Ya, mis chiquillos y chiquillas. Leámoslo. 1. Párrafo 1. Deseo informar al lector que, a pesar de que este es un misterio sin un asesinato. Así inicia María Luisa Bombal la introducción a House of Mist, la única novela que escribió en inglés y que, a 60 años de ser publicada en Nueva York, permanece inédita en castellano. House of Mist, Casa de Niebla, es una suerte de eslabón perdido o desconocido en la obra de la mejor prosista chilena del siglo XX, publicada por el sello Farrar, Straus and Giroux en 1947, tuvo una buena recepción en Estados Unidos y los estudios Paramount compraron los derechos para llevarla al cine, pero extrañamente nunca ha sido traducida. 3.
La historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón luego de radicarse en Estados Unidos en 1944. La brevedad de sus relatos y particularmente de La última niebla llevó a los editores a exigirles que los convirtieran en novelas de por lo menos 200 páginas, como le contó a la profesora de literatura de la Universidad de California, Irvine, Lucía Guerra Cunningham. Es así como de una novela que originalmente desarrollaría la trama de La última niebla, surgió un relato no solo completamente distinto a su texto matriz, sino anómalo dentro de la obra de la autora. Escrita en inglés con la ayuda de su marido, el banquetero francés Raphael de Saint-Phal, House of Mist es, según Bombal, una historia con reminiscencias de los cuentos de Hans Christian Andersen. La historia de Helga, una joven nacida de la Fire entre un miembro de la clase alta chilena de principios del siglo pasado y una aristócrata danesa, es una narración que, a pesar de sus tintes melodramáticos, tuvo una respuesta mayoritariamente positiva en la crítica estadounidense. Kirkuk Review la comparó con Rebecca de Daphne du Maurier y The New York Herald Tribune describió a la autora como una dueña de un inglés singularmente sutil y evocativo. Fue así como el productor de Paramount Pictures, Hal B. Wallis, responsable entre otros largometrajes de Casablanca, compró los derechos cinematográficos de la novela en $125,000. A modo de comparación, en 1940 Paramount había adquirido los derechos de Por quién dobla las campanas de Ernest Hemingway en $136,000. Hasta entonces, el precio más alto pagado en Hollywood por una obra literaria. No obstante, como muchos otros proyectos, la película nunca se filmó. El misterio al que alude Bombal al comienzo de House of Mist refiere a las interrogantes de la trama. Helga se casa con Daniel, joven que acaba de enviudar tras un breve matrimonio con Teresa, prima de la protagonista. Las circunstancias de la muerte de Teresa, ahogada en un lago en uno de los fondos del sur chileno donde transcurre la historia, son un enigma. Otra incógnita es un supuesto romance de Helga con un amante, relación que terminaría siendo solo un sueño. El final feliz con Helga y Daniel enamorados es una de las principales anomalías respecto de la obra de Bombal y una de las posibles concesiones de la autora para lograr aceptación en Estados Unidos. Como asegura un artículo publicado en Times en 1947, en convertir la supuesta infidelidad de Helga en un sueño es un ardid que por sí solo vale casi $125,000 en un Hollywood plagado por la censura. La tercera cultura, la novela desconocida de María Luisa Bombal. Son buenos para quejarse, chiquillos. Ya. Un ardid es una pillería, un ingenio. Es como una pillería para lograr un objetivo. Eso es un ardid. Ya. Entonces, ¿cierto? En la sección de comprensión de lectura, lo que tenemos es, en primer lugar, esta sección de vocabulario contextual. Como ya lo hemos hablado antes, lo que hay que tener en cuenta aquí son los sinónimos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista denotativo y connotativo. La denotación de una palabra es el significado que tiene según el diccionario. La connotación, por otra parte, es el significado que tiene en su contexto. La denotación es el significado que una palabra tiene en el diccionario. La connotación es el que tiene en su contexto. Interés. 72, interés. Vamos al fragmento en el que aparece.
La historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón, luego de radicarse en Estados Unidos en 1944. ¿Qué sería el interés acá? El interés de una persona, ¿cierto?, por dar a la luz pública su obra. ¿Cuál de estas alternativas nos dice mejor lo que aquí está en el contexto? Ánimo no es, pues nos habla más de una disposición emocional que del deseo de lograr una cosa. Impulso es como la energía que uno tiene para hacer algo y es más fugaz. Gusto significaría, en ese contexto, que la autora está publicando el libro porque le dio la gana casi. No pareciera ser un deseo, un objetivo más sistemático. Esfuerzo nos habla de lo que hay que hacer para lograr algo, no de lo que nos lleva a hacer algo. Eso solo está en el anhelo. Anhelo en este contexto específico es sinónimo de interés. María Luisa Bombal tenía el anhelo, es decir, el deseo sistemático, recurrente, de editar sus obras en el mercado anglosajón. Pues antes había editado solo en Chile. Sigamos. 73. Editar. A. Exponer. B. Reproducir. C. Imprimir. D. Publicar. E. Divulgar. ¿Cuál les parece a usted que es la correcta? Editar efectivamente es publicar. Cuando uno habla de que se edita un libro, es lo mismo, exactamente lo mismo que publicarlo, en el sentido de hacerlo público. No es solo imprimirlo, no se imprime. Se imprime, se encuaderna y se lleva a la gente, a las librerías. No es reproducirlo, no es simplemente copiarlo, es sacar una obra que antes no estaba y que ahora está. No es simplemente exponerlo, ni divulgarlo. La única respuesta que satisface todo lo que nos dice editar es publicar. Reminiscencias, qué palabra más bonita, ¿cierto? ¿Qué es la reminiscencia? A ver, para los poetas de puntaje nacional. Una reminiscencia de algo es un recuerdo breve y fugaz, algo que nos remite breve y fugazmente a algo, a otra cosa. Reminiscencias de los cuentos de Hans Christian Andersen nos evoca, nos retrotrae esos cuentos como por chispazos. No es un recuerdo grande, es algo así como un chispazo, un recuerdo sumamente fugaz. Entonces, vamos a las alternativas. Añorar es tener nostalgia de algo. No. Emular es imitar algo.
Los recuerdos son más sistemáticos. Replantearse es volver a pensar algo en otros términos. Solo evocaciones nos trae a la mente lo que dice reminiscencias. ¿Hasta aquí está todo claro, amigos míos? Ya. Se están respondiendo súper bien por ustedes mismos. Emular es cuando jugaba salsetas NES. Este ítem se llama vocabulario contextual. Léxico contextual, eso. Ya, si les sale una palabra que no tienen idea, y a estas alturas ya no van a ampliar tanto su vocabulario en unos días, porque para eso hay que ser muy sistemático con la lectura, omiten nomás, no se van a andar arriesgando. Vamos a achicar al Pablo, lo vamos a llevar a la esquina. No, ahí está, ya. ...75... La historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal para editar sus obras en el mercado anglosajón, luego de radicarse en Estados Unidos en 1944. La brevedad de sus relatos, y particularmente de La Última Niebla, llevó a los editores a exigirle que los convirtiera en novelas de por lo menos 200 páginas, como le contó a la profesora de literatura de la Universidad de California, Irvine Lucía Guerra Cunningham. ¿Qué elementos textuales se refieren respectivamente a los pronombres subrayados en el segmento anterior? Esta pregunta precisa dos habilidades: conocer e identificar. Tenemos que saber los pronombres, saber en qué consisten e identificar el proceso que está ocurriendo ahí. Exigirle ¿a quién? Exigirle a María Luisa Bombal que los convirtiera ¿a quiénes? A sus relatos en novelas de por lo menos 200 páginas, como le contó a la profesora de literatura. ¿Quién le contó? María Luisa Bombal. Entonces, la respuesta correcta, como ya ustedes lo han dicho, ¿cierto?, es la A. Muy bien aquí, estuvieron excelentes, entonces tienen su premio. Goku. Ya, continuamos.
74. A ver, 76, perdón. ¿Cuál es el misterio que se menciona en el párrafo 1? A. La obra House of Mist inexplicablemente no ha sido traducida al castellano. B. Se desconoce por qué la película basada en la novela nunca se filmó. C. El relato House of Mist está extrañamente perdido en Estados Unidos. D. El texto en inglés es inusual respecto de la obra de la autora. E. La propia novela de la novela House of Mist. ¿Les parece que nos vayamos al párrafo 1 para comprobar nuestra respuesta correcta? A pesar de que este es un misterio sin un asesinato. Así es como María Luisa Bombal inicia este libro refiriéndose a la trama del mismo. Entonces, no nos cabe duda, ¿cierto? La respuesta correcta aquí es E. No, esto ya no puede ser, ya me cambió del mouse a la herramienta de selección. Todo está hecho para que yo me enoje hoy día, pero no le voy a hacer caso al destino, voy a seguir de buen ánimo. Ya. 77. ¿Cuál es la opción que resume adecuadamente el contenido del párrafo 2? A pesar de haber sido publicada en español con éxito en Estados Unidos, House of Mist nunca fue editada en español. B. House of Mist nunca se tradujo al español porque luego de ser publicada en 1947, la novela se perdió en los estudios Paramount. C. Dado el éxito de la novela, Paramount compró sus derechos y con eso se perdió la posibilidad de traducirla. D. El interés por la edición en español de House of Mist se perdió completamente por la dificultad de su traducción. E. La editorial Farrar, Straus and Giroux nunca se interesó por traducir la novela al español. Vamos al párrafo. Esta se trata de sintetizar el contenido del párrafo 2. Es una pregunta de síntesis. Síntesis local. Hay dos habilidades en la PSU que se evalúan en este sentido. Sintetizar localmente y sintetizar globalmente. Sintetizar localmente es cuando sintetizamos un párrafo o una estrofa. Sintetizar globalmente es cuando tenemos que sintetizar un texto entero. Entonces, ¿cómo podemos sintetizar? House of Mist es una suerte de eslabón perdido, desconocido en la obra de la mejor prosista chilena del siglo XX, publicada por el sello Farrar, Straus and Giroux. Tuvo una buena recepción en Estados Unidos y los estudios Paramount compraron los derechos para llevarla al cine, pero extrañamente nunca ha sido traducida. Preguntan si es mejor leer y después ver las preguntas o al revés. Yo creo que es trampa hacerlo leyendo las preguntas, aparte que te confundí. Aparte que quienes lo hacen así suelen equivocarse porque como que ven ya, la pregunta dice Pepito, voy a buscar dónde dice Pepito en el texto. Pero eso solo nos sirve para las preguntas de rastrear información explícita. Pero varias preguntas no son de información explícita, son de información implícita.
La información implícita consiste en relacionar lo que dice el texto. Y ese método no nos sirve de nada. Nos sirve solo para las preguntas de información explícita. No para las de información implícita. Yo lo haría solo si es que... Solo si es que están... muy apurados. Ya. Vimos que este párrafo nos menciona esta obra, House of Mist, la caracteriza como un eslabón perdido en la obra de María Luisa Bombal, la publicó el sello Farrar, tuvo una buena recepción y los estudios Paramount la compraron. Ahora vamos a la alternativa. La A no sintetiza esto. La B dice información que es falsa. La C no sintetiza, solo nos dice el final de ese párrafo. La D dice información que no había. La E nunca se interesó por traducir. Entonces... parece que la única que resume el contenido certeramente es... Entré a confundirme, chiquillos. El párrafo 2. Sí, la que mejor sintetiza el párrafo 2, como están diciendo los amigos aquí, es la que mejor expone sus contenidos. Fue publicada con éxito, no fue editada al español. Las demás dicen información que es errada. A ver, déjenme ver la alternativa correcta. Sí está difícil porque no es una síntesis como las que aparecen siempre. Me hizo dudar. 77. Está bien, sí. Ya. Me caí, ¿cierto? Aquí me demoré, pero yo soy como la cobra, entonces me caigo y me vuelvo a levantar. Ya. 78. ¿Cuál es la relación establecida en el fragmento entre House of Mist y por quién doblan las campanas? La empresa Paramount Pictures compró los derechos de ambas novelas. La película sobre la novela de Hemingway tampoco se filmó. El alto precio pagado por Paramount Pictures para ambas novelas, los derechos de ambas novelas fueron comprados en la década de los 40, y la película House of Mist nunca se filmó en castellano. ¿Cierto? Es la C. Efectivamente nos dice que el texto de Bombal fue comprado como por $135,000 y solo la novela de Hemingway, que es por quien doblan las campanas, For Whom the Bell Tolls, como un tema de Metallica.
nos lo especifica de manera clara, ¿cierto? Por ambas obras se pagó mucho dinero. Entonces, la respuesta correcta es la C. Ahí estoy yo en la respuesta correcta. Esta pregunta es de analizar, sobre todo analizar, porque lo que tenemos que ver es establecer cuál es analizar e interpretar, así se llama esta habilidad. Tenemos que ver cuál es la relación que hay detrás de esas ambas menciones. ¿Cuál es la relación que hay? Bueno, que ambas son referidas para mostrar el alto precio desde los que se pudo vender esas cosas. Esas novelas. Ya. 79. El enunciado entre comillas en el párrafo 1 es un A. Ejemplo, cita, referencia, opinión, comentario. Esta se resuelve sola. No tengo ni que mostrar las alternativas para que ustedes me digan. La B, ¿cierto? Una cita del texto. Nos aparece diciendo... Ahí, la B. Nos aparece diciendo que esta novela se trata de un misterio sin asesinato y luego se nos indica que eso es el primer párrafo del texto. ¿Por qué es una cita? Les voy a explicar a los que no saben. Una cita es cuando uno introduce, entre comillas, fragmentos de otro texto en el texto que uno está escribiendo. Aquí aparece una cita textual del libro de María Luisa Bombal, ahí donde estoy yo. Aparece entre comillas, deseo informar al lector que a pesar de que este es un misterio sin un asesinato. Eso es un fragmento del libro que se está trayendo a este texto. Me preguntan por el orden. Muchas personas recomiendan partir por comprensión lectora, porque es la sección que produce más desgaste en la concentración. Si tienen problemas de concentración, como yo, deberían empezar al final. La otra pregunta, ¿en qué se diferencia una cita de una referencia? Hacer una referencia al texto es nombrarlo solamente. Bueno, entonces, como dijo Borges, en el libro Ficciones, tal y tal y tal cosa. Eso es una referencia, yo refiero al libro. En la cita, en cambio, lo que haces tú es traer un fragmento del otro texto y lo pones en tu texto, entre comillas. Hay hartas personas que recomiendan partir al final. Yo se los recomendaría si les cuesta mucho concentrarse por mucho rato, porque las últimas preguntas son las que requieren más concentración. Este está bueno. Este fragmento corresponde a un... Es un artículo, efectivamente. Un texto que trata sobre un texto literario, habitualmente se llama artículo. Cuando Miren, yo estudié literatura y cuando nosotros publicamos en revistas textos en los que hablamos sobre otros textos literarios se llama artículo crítico. La crónica, Johnny, la vimos en las clases anteriores, no vale la pena
entrar ahora porque cuando termine esta clase puedes buscarlo y tener una perspectiva más amplia. En la clase anterior hablamos de eso, en la 22, y en la anterior a la anterior. Ya, ¿qué prefieren? ¿Leer en voz baja o que el tío Pablo les lea el texto? Voy a tomar en cuenta los 10 primeros votos. Qué educativa la conversación que están teniendo en el chat. Ya, ¿todos están de acuerdo? Que son divertidos. Ya, que Goku lo lea. Bueno. Es que acá al lado de la oficina están gritando y eso se está escuchando. Pero ya. Ya, ahora vamos a ver esto. Está poniendo yancha ya. Ahora vamos a leer esto. En la oficina estaban haciendo el manso griterío. Ya. Ya. Concentración. Pongámonos serios. Este chascarro fue muy divertido, pero tenemos que volver. Tras revitalizar el género con Gladiador hace 5 años, Ridley Scott vuelve con El Reino de los Cielos a orquestar una superproducción histórica, esta vez situada en la época de las Cruzadas. Y ahí empieza un texto de entrevista. ¿Cree que los conflictos religiosos actuales tienen una conexión histórica directa con lo que ocurrió en aquellos años de las Cruzadas? Responde el director Ridley Scott. Uno de los muchos historiadores que han estado implicados en el proceso de esta película me dijo que en aquellos tiempos era impensable poner la fe en duda. Es decir, alguien como Valiant no pudo haberse expresado en voz alta tal y como lo hace en la película, poniendo en cuestión su fe. Pero creo que no solamente yo, sino la gran mayoría de la población se hace la misma pregunta que proponemos en el guión. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar la fe en la que hemos sido educados? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. Creo que estamos donde estamos porque hasta hace bien poco no se podía pensar en voz alta sobre religión. Simplemente había que aceptarla. Y esto es algo que todavía ocurre en muchos lugares del mundo.
Contestando a su pregunta, creo que la conexión histórica es obvia. ¿Desde cuándo ha querido llevar a la pantalla la época de las cruzadas y qué lo ha hecho posible? Es una idea que entronca directamente con mi adolescencia, cuando muchas películas de la época, especialmente las de Kurosawa y las de Bergman, me despertaron la pasión por los relatos de caballeros. Eran sueños de infancia, como las películas de piratas, a ver, voy a bajar, o los westerns, pero hasta que no he conocido a Bill Monahan, el guionista de la película, no se presentó la oportunidad real. Lo conocí en el rodaje de La caída del halcón negro, cuando leí un guión que había escrito para dirigirlo él mismo titulado Trípoli, que de hecho está ahora rodando con Russell Crowe. Me gustó mucho, y mientras hablábamos, traté de averiguar si tenía más guiones en su cabeza, porque no siempre es así, y comprobé que poseía enormes conocimientos sobre la época de las cruzadas, así que fue algo muy natural empezar a trabajar con él en la materia. Por otro lado, los dos tuvimos claro desde el principio que no íbamos a hacer una película de buenos y malos, que queríamos presentar a los dos bandos de un modo equilibrado. Le pregunta de nuevo el periodista. Aunque hace mucho que quiere trasladar esta época a las pantallas, ¿es posible que ahora, después del clima mundial que se ha creado a partir del 11 de septiembre, la película adquiera un significado especial? Responde el director. Probablemente ahora es una película más importante, pero es así por pura coincidencia. En todo caso, no creo que las coincidencias sean precisamente negativas, tienen su sentido. Aunque efectivamente pueda interpretarse de ese modo, quiero dejar claro que no es una película diseñada para hablar de nuestro mundo después de los atentados del 11 de septiembre. En cambio, en La caída del halcón negro, por ejemplo, aunque también se presentó de forma accidental, creo que tenía más que ver con ello. Ya, ¿cómo llegamos a la opción correcta? Me pide White Rose que lo explicite. Perfecto. Rodaje. Producción, edición, grabación, montaje, filmación. Tenemos que ver primero el contexto en el que aparece, ¿cierto? Veamos si el contexto nos ayuda. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está en pantalla. Nos dice, lo conocí en el rodaje de La caída del halcón negro, al guionista. El rodaje, entonces, es el proceso en el que se está grabando la película. ¿Cómo se llama el proceso en el que se graba una película? No se llama grabación. Se llama filmación. Entonces, la alternativa correcta es la E. Gracias, Yossi. Me gusta leer, por eso yo creo que tal vez sale bien. Me gusta mucho leerle a otras personas. Es una de las cosas que me apasionan. Llevarles a las otras personas la literatura. Se los he contado muchas veces. (64) A partir de las preguntas formuladas por el entrevistador, se puede constatar que A. relaciona el filme El reino de los cielos con los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. B. Cuestiona los valores de la fe de las grandes religiones. C. Critica la temática del filme La caída del halcón negro. D. Conecta la última película de Ridley Scott con la filmografía de Kurosawa y Bergman. E. Atribuye connotaciones negativas de carácter político a la película del Reino de los Cielos. Esta pregunta, ¿cierto?, es de interpretación. Tenemos que interpretar cuál es la posición que tiene el entrevistador.
Y la respuesta correcta, como están diciendo ustedes, es la A. ¿Por qué es la A? Veamos, ¿cómo llegué a esta pregunta, a esa respuesta, como preguntaba White Rose? Lo primero que yo hago cuando hago esto es ver qué tipo de pregunta es, qué habilidad me están pidiendo. Aquí me están pidiendo que interprete la actitud del entrevistador. Entonces, veo lo que me dicen las preguntas de él y es todo el rato ver la relación que hay entre lo que muestra en la película y lo que está ocurriendo después del atentado del 11 de septiembre. Entonces, puedo decir con bastante certeza que lo que me está diciendo sus preguntas es que el entrevistador considera que es algo importante en la película, es la relación de las cruzadas con la actualidad. Y la pregunta es por el entrevistador, pues no por el director. Y como que la obsesión que vemos en el entrevistador es ver esa conexión. Entonces la respuesta correcta es la A. Ya. 65. Ridley Scott se siente identificado con la filmografía de Kurosawa en cuanto a... esta la pegué mal. Denme 2 segunditos para arreglar esto. Me mandé un pablazo. Esta es la pregunta 65. Les pido 2 segundos nomás. Ahí está. Ahí sí. Ya. Ridley Scott se siente identificado con la filmografía de Kurosawa en cuanto a la estética que resalta valores humanos comunes en todas las épocas. B, la capacidad de ella para evocar mundos fantásticos. C, el hecho de compartir el mismo gusto por los personajes heroicos caballerescos. D, la atracción que ambos tienen por la temática de las épocas históricas. E, el interés común en la época de las cruzadas. Veamos qué nos dice el texto. Esto es de información explícita, es información que vamos a encontrar en el texto. Así llegamos a la respuesta correcta. Entonces, ¿cuándo lo menciona? Es una idea que entronca directamente con mi adolescencia, cuando muchas películas de época, especialmente las de Kurosawa y las de Bergman, me despertaron la pasión por los relatos de caballeros. Textualmente entonces nos dice que lo vincula a Kurosawa es la aparición de caballeros. Y eso lo tenemos en la respuesta. A ver.
Creo que sí. Tener atracción por... Sí, aquí me entró la duda. Habla del western. Déjenme revisar. Scott se siente... Las películas de época. Ya, eso es. Ese es el rasgo que hay que encontrar. Las películas de época. Y aquí nos dice, claro, la atracción por las temáticas históricas. Tienen razón los que plantearon que era la D. Exactamente. No es de interpretación, es de información explícita, porque eso aparece textual. A estos directores les interesaban las películas de época, dice. Porque ya, miren. Ahora, es que yo también me perdí un poquitito. Ando un poco desconcentrado hoy día. Pero nos dice, Ridley Scott se siente identificado con la filmografía de Kurosawa en cuanto a... Y nos dice aquí, el autor, el director Ridley Scott, nos dice, muchas películas de época, especialmente las de Kurosawa y las de Bergman. O sea, relaciona a Kurosawa y a Bergman con películas de época que le interesan desde la adolescencia y despertaron por él la pasión por los caballeros. Entonces, a propósito de qué sale mencionado Kurosawa, sale mencionado a propósito de las películas de época, la atracción que ambos tienen por la temática de las épocas históricas. Y ahora vi el solucionario y efectivamente la respuesta correcta es la D. 66. Respecto de la relación entre su película y el atentado del 11 de septiembre del 2001 al World Trade Center, Scott señala que aquí hay que subir la pantalla, a ver. Dado el contexto histórico puede tener sentido actual, fue creada para mostrar el mundo actual, fue diseñada para simbolizar el mundo actual, D, existió la intención de destacar esa relación, E, es una película sin connotación política. ¿Cuál es la opinión del autor? La opinión del autor, según se nos dice más arriba, es que la película podría tener alguna relación, pero que no la hizo pensando en eso. Dice por coincidencia, aunque eso no es necesariamente algo negativo. Por lo tanto, lo que nos deja entender es que hay una relación que puede, y aquí es la palabra, puede tener sentido actual. Y esta es la última pregunta que vamos a ver hoy día, mis amigos y amigas. A ver cómo lo hago. Ahí está. Se me van. ¿A qué tipo de cine se refiere el redactor en la entradilla o encabezamiento de la entrevista? Al género. ¿Neorrealista, épico, dramático, documental o surrealista? Ya. ¿A qué tipo de cine se refiere el redactor cuando en la entradilla de esta entrevista? Veamos, dice. Tras revitalizar el género con Gladiador hace 5 años, ¿cuál es el género de Gladiador? Esto se supone que nosotros lo tendríamos que saber por cultura general, es algo que el texto no lo dice. Las películas que se tratan de gladiadores son neorrealistas, nos quieren mostrar la realidad social como es,
No, ¿cierto? A ver, me saca de mis cabales esto cuando no me funciona. Ya, ahí sí. No, no es neorrealista. No es dramático, porque es una ficción histórica, no es un documental, no nos quiere mostrar un fragmento de la realidad con un punto de vista, no es surrealista, no es un mundo loco que quiere expresar las fuerzas creativas del inconsciente, etc. Es cine épico. Y esto por regla general, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta es B. Entonces, chicos y chicas, espero les haya servido hacer estos ejercicios junto al tío Pablo. No me queda más. A ver, ¿qué significa que sea épico? Eso lo vimos en algún momento también a propósito de la epopeya. El género épico es el que se trata de grandes guerras, personajes heroicos que se enfrentan en batallas, habitualmente están centrados en la antigüedad. Narran las hazañas de los guerreros, exactamente. Eso es lo que hace que el género épico se constituya como tal. Entonces, mañana de 15 horas a 17 horas vamos a resolver dudas. Ocupen el grupo para plantearme dudas que quieran que yo tenga en cuenta al comienzo de la clase, que para mí es mucho más fácil así. Entonces, chicos, nos vemos mañana a las 15:30 horas para hacer nuestra última clase y despedirnos. No me van a creer, pero me da pena tener que despedirme de ustedes. Yo ya me estaba encariñando con este espacio. Ya, chiquillos, chiquillas, que les vaya muy bien. Nos vemos mañana a las 15 horas.